Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Muy bien, estamos ya terminando con esta vamos a hacer nuestra última meditación de este retiro que hemos dedicado a hacer un itinerario misionero. Quiero hablar en este último rato sobre la escuela de agradecimiento, sobre el movimiento nuestro, los franciscanos de María, y la escuela de agradecimiento como nuestra obra principal, como la obra específica de los franciscanos de María. Todo movimiento tiene el derecho y el deber de intentar sobrevivir y de intentar progresar y de intentar de alguna manera extenderse, difundirse, ¿no? Bueno, es un derecho y es un deber. Si hay un carisma, y el derecho y el deber de darlo a conocer, de difundirlo, de que crezca. Pero si eso es legítimo para cualquiera, creo que en nuestro caso no debemos de perder nunca de vista el por qué hemos nacido. Nacemos. Oye, que los demás tendrán que decir seguramente, si no lo mismo, algo parecido, pero bueno, yo también lo digo de mí, ¿no? De nosotros, perdón. Nosotros nacemos para hacer una tarea, para hacer una misión. En esa medida, nuestra existencia no tiene sentido si no se hace esa misión, si no se hace esa tarea. Es decir, existir por existir, que haya una cosa más en una iglesia donde ya hay tantas cosas, pues no tiene mucho sentido, porque no es que trata de personalismos, se trata de, ¿merece la pena que exista esto o no? ¿Merece la pena que existan los franciscanos de María? ¿Merece la pena que existan escuelas de agradecimiento? Si merece la pena, tenemos que hacer un esfuerzo para que crezcan, aumenten, se desarrollen, en fin, y si no merece la pena, entonces pues ya está, ¿no? Es decir, cuando nosotros hemos acercado a la gente a Dios, que es lo que hemos estado intentando explicar, cuando nosotros hemos no solamente acercado a Dios, sino también acercado a la Iglesia con la práctica religiosa, cuando les hemos ayudado a dar poco a poco los pasos, que algunos los hemos recogido en la lejanía, otros bastante más cerca, les hemos ayudado a que entiendan que el agradecimiento no es una opción, sino que es una obligación, que es un deber de justicia para con Dios, un deber de justicia para con el prójimo, con unos ciertamente más que con otros, porque hay algunos a los que les debemos muchos y a otros en cambio no. Pero en cualquier caso, por amor a Dios, también tenemos que amar al prójimo. Esto lo hemos hecho. Les hemos hablado del agradecimiento, les hemos animado al agradecimiento. Hasta ahí podíamos pararnos. ¿Por qué tenemos que dar un paso más y decirles, ven a una escuela de agradecimiento o hazte franciscano de María? ¿Por qué tenemos que dar ese paso? ¿Qué motivos, qué argumentos tenemos para a estas personas a las cuales les hemos hablado del agradecimiento, de a quién hay que agradecer y de cómo hay que agradecer? ¿Qué motivos tenemos? Lo primero que tenemos que hacer es hablar de nuestra experiencia personal. Es decir, cada uno tiene la suya, lógicamente, pero ¿qué ha sido para ti? Desde el momento en que te acercaste, algunos hace ya muchos años, ¿no? Porque hemos recorrido juntos todo el camino, ¿verdad? Todo el camino, ¿no? Aquí hay algunos, además, que están realmente desde los primeros tiempos, ¿no? Pienso en Isabel, que sigue siendo joven y guapa, pero que entonces era mucho más joven y mucho más guapa, porque, ¿verdad, Isabel? Quien tuvo, retuvo, los primeros, ¿no? Los primeros, algunos de aquellos primeros han pasado ya a la casa del Padre, y los recordamos con enorme cariño, ¿no? Pero adultos jóvenes que entonces eran jóvenes y que ya hoy pues no son tan jóvenes, ¿no? Aunque el corazón siempre es joven, ¿verdad? Hemos hecho un camino. Hay que decir, ¿qué ha sido para mí este camino? ¿He mejorado? ¿Soy una persona más generosa? ¿Soy una persona más orante? ¿Soy una persona más paciente? ¿Soy una persona más valiente? ¿O estoy como estaba? Bueno, hay muchas cosas que estamos como estábamos, porque es genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Pero ¿he mejorado? Esta es la cuestión. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que poner delante de los demás. Mira,
yo te hablo del agradecimiento. Te hablo del agradecimiento como algo que es obligatorio. Es un deber para aquel que ha conocido el amor de Dios. No solamente que ha creído en el amor de Dios, sino que ha creído y conocido, experimentado el amor de Dios. No te conformes con los mínimos, no te conformes con no hacer el mal, no te conformes con cumplir. No seas ese católico de cumplimiento, de cumplo y miento. Tienes que ir más allá, tienes que agradecer a Dios con esas características, esos 5 puntos en que manifestamos nuestro agradecimiento, a tu familia, tienes que aprender a agradecer a todos. Y ahí es donde, en primer lugar, tenemos que ver si tenemos un testimonio personal, que todos lo tenemos, si no, sinceramente, no estaríamos aquí, no estaríais aquí, ¿verdad? Y bueno, pues ese testimonio es el que hay que presentar. A mí esto me ha ayudado. Os dije, en el inicio de nuestro itinerario misionero, es lo primero que tenemos que decir. Yo tengo una experiencia con Dios. A mí Dios me ha ayudado en mi vida. Y ahora terminamos nuestro itinerario hablando también de nuestra experiencia personal. A mí, estar en los franciscanos de María o estar en este grupo me ha ayudado. No solamente estar con Dios me ha ayudado, sino que estar en este grupo a mí me ha ayudado, a mí me ha hecho bien. Ha pasado 1 año o 5 años o en algún caso 25 años, ¿no? Bueno, a mí esto me ha hecho bien y a mí esto me sigue haciendo bien. ¿Por qué? Porque tengo un grupo, es decir, vivo la comunidad en la cual me encuentro con el Señor. Hay una presencia de Cristo entre tantas cosas como hemos aprendido, hemos descubierto esas distintas presencias del Señor, y una de ellas es donde 2 o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Yo me he encontrado con el Señor, no he estado solo, a veces han sido situaciones difíciles, a veces pues en la parroquia venía un tal sacerdote que me resultaba incluso doloroso escucharle en algunas de sus homilías, pero yo recibía una formación que me impedía desviarme o caer en determinadas herejías incluso, ¿no? Bueno, yo he recibido aquí un aliento, he pasado por momentos difíciles en mi vida, he tenido enfermedades, he tenido problemas familiares y he tenido una comunidad. A mí esto me ha servido, a mí esto me ayuda y quizá te puede servir a ti. Por otro lado, el agradecimiento, lo sabemos, ¿no? Es una virtud preciosa que todo el mundo considera muy bonita, pero para que la cumplan los demás. Todo el mundo piensa que los demás son poco agradecidos y que tendrían que serlo más, ¿no? Pero difícilmente nos miramos y decimos yo no soy todo lo agradecido que debería ser. Y por lo tanto no es una virtud instintiva. Lo instintivo es pedir y sobre todo lo instintivo es exigir. El agradecimiento no es instintivo. De ese modo tenemos que aprender a agradecer. Y eso podemos decirlo. Es decir, podemos decir, yo si no me hubieran enseñado no habría aprendido. Quizás sea instintivo aprender a hablar. Los niños lo aprenden y no van a la escuela. Es decir, lo que aprenden en la escuela es a escribir y a escribir bien, ¿no? Y quizá también a hablar bien, pero lo aprenden en la casa, ¿no? Lo que no es instintivo es que un niño español aprenda a hablar inglés. Eso no. Salvo que estuviera viviendo en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? Es decir, el agradecimiento es un idioma que hay que aprender. El idioma que nace del instinto, debido a los efectos perniciosos que dejó en nosotros el pecado original, el idioma que nace del instinto es la petición, y repito, sobre todo la exigencia, cada vez más la exigencia y menos la petición incluso. El agradecimiento es el idioma de los ángeles, es el idioma de la Virgen, es el idioma del cielo. Y ese idioma, que seguramente lo tenían los primeros padres antes del pecado original, ese idioma tenemos que aprenderlo. Y yo estoy intentando aprenderlo, porque supongo que esto pasa como con el inglés, que nunca lo hablarás bien del todo. Bueno, pues el idioma tengo que aprenderlo, quiero aprenderlo, llevo tiempo intentando aprenderlo y voy poco a poco, ¿no? Aprendiendo a decir alguna palabra más con un buen acento. Por lo tanto, primero poner por delante nuestro testimonio y luego dar argumentos. Mira, como el agradecimiento no es fácil, como no es instintivo, como lo que tendemos es a desviarnos y a convertirnos en unos egoístas que nos ponemos en el centro, estar en una escuela, estar en un grupo es algo que te ayuda. Además,
hemos visto que hay un aspecto del agradecimiento que es la defensa de la Iglesia, la defensa del Papa, la defensa también de la patria, la defensa de la familia, ¿no? Es decir, bueno, pues esos argumentos tienes que aprenderlos, necesitamos precisamente tener una formación. Sin esa formación no somos capaces de dar la medida que en un momento dado se nos reclama, se nos exige. Es una formación que no improvisas, lo mismo que no improvisa el médico su formación, o que no la improvisa el farmacéutico, que no la improvisa el abogado, ¿no? Tienes que ser capaz de prepararte remotamente, o sea, es decir, poco a poco, para en un momento dado saber sacar los argumentos, sabiendo, porque todos lo sabemos, ¿no? que muchas veces hay personas que tengan la formación no tienen la capacidad de expresarse, o bueno, lo saben pero no lo saben decir, ¿no? Bueno, esto yo creo que es un obstáculo que los laicos constatáis con frecuencia, ¿no? Cuántas veces, si usted estuviera ahí, usted hubiera dicho, y bueno, pues no estoy seguro que yo hubiera tenido la elocuencia de vida, o a lo mejor el resultado hubiera sido el mismo, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso tú tienes que prepararte. Esta formación la recibimos en una escuela de agradecimiento. Es decir, el agradecimiento implica una serie de cosas. Esas cosas, algunas podrán ser naturales, ¿verdad? Algunas quizá podríamos hacerlas solos, sin más, pero muchas de ellas necesitamos estar en una comunidad, estar en un grupo. Tanto más lo necesitamos, cuanto más hostil, y hay que decir la palabra a veces es hostil, o si no, indiferente es el medio que nos rodea. El hombre solo es más débil que el hombre en compañía. El hombre en compañía, por sentido común, y lo dice la palabra de Dios, el hombre en compañía es más fuerte, porque la unidad hace la fuerza, y porque el propio Señor, que conoce la naturaleza humana, termina diciéndole al Padre en aquella oración que se considera su testamento antes de salir para el huerto de los olivos: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Es decir, la unidad, la familia, la comunidad es un ejemplo y es una fuente de fuerza que nos va a ayudar a hacer mucho más eficaz nuestra labor misionera, o también nuestra labor caritativa y también nuestra labor litúrgica, es decir, nuestra relación personal con Dios. Por eso yo creo que no sé cuánto lo estamos haciendo, pero creo que hay que hacerlo. Cuando nos planteamos nuestro itinerario misionero, nuestro objetivo fundamental, nuestro objetivo primero, es que el Señor sea conocido y amado. Este es nuestro objetivo, que el Señor sea conocido y amado. Para esto hemos nacido. Para esto nos ha hecho surgir el Espíritu Santo. Que el Señor sea conocido y amado. Amar y hacer amar al amor. Este es nuestro lema. Por tanto, desde ese punto dice, nosotros no pensamos en nosotros mismos, pensamos en el Señor. Dice, sí, pero para que el Señor sea conocido y amado, tienes que estar en un grupo que te ayude a conocerle y a amarle más, a defenderle, que te impulsa a no ceder en la pereza y a dejar de rezar por esa pereza, sino que te impulsa a decir: hay que seguir rezando, hay que seguir yendo a misa, tienes que ser generoso con tu economía, tienes que ser generoso con tu tiempo, tienes que pensar en la gente necesitada. Ese grupo es un grupo que te estimula y que te ayuda para ese objetivo. Por tanto, ayudar a la gente, invitar a la gente, habría que decir con exactitud, invitar a la gente explícitamente a que formen parte de los franciscanos de María, es ayudarles a que a esas personas les suceda lo que nos ha sucedido a nosotros. Si nosotros tenemos en nuestra experiencia que hemos progresado algo o mucho en todo, en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, gracias a que hemos estado en un grupo, del mismo modo podemos decir a los demás: a ti también te puede ayudar. Y del mismo modo tenemos que intentar que los demás formen parte de nuestra familia, no por un enriquecimiento o engrosamiento numérico de nuestra familia, sino por precisamente que más personas se pongan en contacto con el Señor, más personas agradezcan al Señor y más personas sean también apóstoles del agradecimiento. No solamente que más personas amen, sino que más personas se dediquen a hacer amar y hacer amar al amor. Así que creo que hay que terminar
este itinerario misionero diciendo que tenemos el deber delante de Dios de crecer y multiplicarnos. Como dice el Señor cuando crea a Adán y a Eva, creced y multiplicaos y llenad la tierra. Es verdad que gracias a Dios hay un desarrollo en algunos sitios, un desarrollo espectacular, maravilloso y con una organización magnífica y con resultados de santidad, etc. En otros sitios mucho menos. Es verdad que hay sitios que es más fácil y otros sitios que es más difícil. América es una tierra mucho más propicia, mucho más fértil. En España llevamos ya muchos años de sequía. Bueno, no digamos en Francia o en Alemania, pero aún así, más mérito tiene la fruta que se consigue del secano. Ya sabéis que el año en que ha llovido poco, el vino es más rico, tiene más grados, tiene más valor, hay menos cantidad, pero más calidad. Eso lo saben bien los que tienen uvas, ¿verdad? O el año que ha llovido poco, la fruta es más pequeña y menos numerosa, pero es muchísimo más dulce. Pues eso es lo que tenemos que tener presente, que aunque tengamos dificultades, también aquí tenemos que evangelizar, también aquí tenemos que misionar y también aquí tenemos que ofrecer las escuelas de agradecimiento a propios, es decir, familia, y a extraños, por un bien para ellos, por un bien para Cristo y por un bien para nuestra propia familia. ¿Qué instrumentos tenemos? Yo creo que, por ejemplo, en este último año hemos desarrollado un instrumento nuevo que puede ser útil. Son las escuelas de agradecimiento online. Nos encontramos con personas que, porque viven en países pues donde no hay iglesia, o donde prácticamente no hay iglesia, por ejemplo, emigrantes que están trabajando en países musulmanes. Una muchacha que está en una ciudad de Marruecos, por ejemplo. Bueno, es una señora casada, madre de familia, ha ido con su marido allí, está desplazada con su esposo. En Marruecos hay algunas ciudades donde hay iglesias católicas, pero otras ni siquiera, ¿no? Una vida comunitaria mínima, pero tenemos franciscanos de María, no puedo decir los países, no sé si hay alguna repercusión, pero países absolutamente musulmanes. En Asia, prácticamente todos de lengua española, no solamente emigrantes españoles, sino emigrantes latinos, que por sus empresas o porque han tenido que salir por las circunstancias a veces políticas, de violencia, etcétera, de su país, pues se encuentran allí. Hay 2 escuelas de agradecimiento, por ejemplo, en Japón, ¿no? Oye, esas personas a veces están solas y no pueden hacer una comunidad, lo intentan, siguen intentándolo, pero no pueden. Bueno, pues hemos creado las escuelas online para las personas que están solas, para las personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de, en su familia, en su hogar, hacer una escuela de agradecimiento. Y eso tenéis que saberlo. ¿Conocéis personas que yo no puedo ir a una reunión? Bueno, pues haz una escuela de agradecimiento en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con un hijo, porque es necesario, como sabéis, la comunidad, donde 2 o más, allí estoy yo reunidos en mi nombre. Pero hasta ahora ese 2 o más no era accesible más que a los que podían, aunque fuera en el hogar, tener una reunión. Bueno, ahora ya hemos creado las escuelas online y es una experiencia interesantísima. Además, con un grupo que crece continuamente, porque gracias a la labor de uno y de otro, también gracias a la labor de la televisión, hay, no digo que todos los días, pero con frecuencia personas que se incluyen en este grupo de escuelas online, algunas de las cuales posteriormente, cuando están viviendo esta experiencia, posteriormente son capaces de crear su propia escuela de agradecimiento. Por tanto, escuelas online es una cosa que tenéis que saber que existe para aquellos familiares o amigos, a veces alejados, una persona que empieza en otro país, ¿no? Tengo un amigo que está en Canadá, tengo un amigo que está en tal sitio y allí no hay nadie, o no hay nadie de lengua española, o no hay nadie. Bueno, pues esa persona puede comenzar en una escuela online, en el grupo este numeroso que está llevándolo ahora el matrimonio de José Luis y Carmen desde Valencia. Escuelas online, escuelas familiares. La participación en una escuela familiar no está reñida, ni mucho menos, con la participación en una escuela de agradecimiento normal. Es algo que ofrecemos
sobre todo para que en la familia exista esa presencia del Señor. Tú puedes estar yendo a tu escuela de agradecimiento, con la cual a lo mejor llevas tiempo yendo, y tienes allí tus amigos o tus amigas, y dices, sí, pero mi marido no va, por poner un ejemplo, ¿no? Mi marido no va. ¿Por qué no va? Porque no tiene tiempo, porque le da pereza, por lo que sea. Mi marido no va. Y qué bien si el matrimonio va, ¿no? Pero mira, yo voy, pero mi marido no va. Bueno, pero tú puedes, naturalmente si tu marido quiere, ¿no? Es decir, mira, una vez a la semana, una vez cada 15 días, vamos a reunirnos tú y yo, marido y mujer, y vamos a ver este tema juntos. Vamos a hablar, que nos viene muy bien además para hablar entre nosotros, para hablar de otra cosa que no sean los problemas de los hijos o del problema del dinero o de cosas de política vamos a hablar del alma y nos va a venir muy bien. Tú puedes ser catequista de tu familia, basta 2. Que lo haces con tu marido, con tu esposa, no solamente. Puedes hacerlo con tu suegra, puedes hacerlo con un hijo, puedes hacerlo... Las escuelas familiares es algo que tenemos que desarrollar muchísimo más. Es un instrumento a vuestro alcance. Repito, no hay que plantearlas o tomarlas como una alternativa a las escuelas de agradecimiento normales, que es cuando tú vas a la parroquia o vas a casa de alguien y un grupo se reúne. Puede ser un grupo matrimonio, puede ser un grupo de señoras. En Guatemala, por ejemplo, están las escuelas de agradecimiento de hombres, solo de hombres. ¿Por qué? Bueno, pues allí empezaron así y está teniendo un gran éxito, pero un gran éxito, Ellos me dijeron hace ya mucho tiempo, nosotros necesitamos estar solos con las señoras, nos sentimos, no es que nos sintamos incómodos, tanto los que están casados, sino que nos parece que hay cosas que tenemos que hablar entre nosotros, ¿no? Y que, bueno, pues muy bien, pero además de esto, si en tu familia, ten la escuela de agradecimiento familiar. Y en algún caso, pienso por ejemplo, en Guatemala, están en las escuelas de agradecimiento todos los miembros de la familia, todos, jóvenes, las señoras, los señores, bueno, pero además hacen la escuela de agradecimiento familiar. Otra alternativa, escuela de agradecimiento para niños, que es una labor bellísima que tenéis la posibilidad de hacer, empezando con los vuestros niños, vuestros nietos. Pero después yo estoy viendo que en muchos sitios empieza a añadirse y a sumarse otro tipo de niños, siempre teniendo en cuenta, lo he dicho, lo repito, las escuelas de agradecimiento de niños no son una alternativa o una competencia a las catequesis parroquiales. Las catequesis parroquiales son generalmente catequesis sacramentales. No, nosotros no hemos planteado una escuela de agradecimiento sacramental. El niño, para prepararse a la primera comunión, tiene que ir a su parroquia, o en algún caso lo hacen en su colegio, ¿verdad? Y para prepararse a la confirmación, el adolescente, exactamente igual. Esto es otra cosa, esto es la familia que transmite la fe. Pero, ¿cómo transmites la fe a tus hijos? Es tu deber, es tu derecho. ¿Cómo lo haces si no tienes unos instrumentos, unas herramientas? A veces la catequesis de la parroquia es muy breve, o no es lo que debería de ser, no digamos la catequesis en los colegios, donde hay realmente de todo. Bueno, pues tú no puedes excusarte diciendo, no, yo le mandé al colegio y después perdió la fe, pero tú no has hecho un seguimiento. Tú tenías la oportunidad de hacerlo. Cuando tenías la oportunidad, porque después llega un momento en que ya no hay nada que hacer, porque se resisten. Bueno, pero lo que tú hagas queda hecho. Lo que está sembrado, está sembrado. ¿Dará fruto o no dará fruto esa semilla? Pero tú haz tu parte, después veremos. Cualquiera de vosotros que tenga niños o nietos puede ser catequista. Basta con que me lo diga, le mando los temas, son temas bellísimos, con unos dibujos preciosos, sobre todo estos 3 primeros años, de verdad, una obra de arte que están preparando en Panamá, está al alcance vuestro. Y repito, a veces después estoy viendo que van niños de vecinos. Bueno, siempre que quede claro que no es una alternativa o una competencia con la parroquia, porque en ese caso los párrocos tendrían razón para protestar. Nosotros no decimos de ningún modo, ni con los niños propios, ni con los niños de los amigos o vecinos, nosotros no decimos de ningún modo, el niño se forma aquí y luego tiene derecho a ir a tomar la comunión a la parroquia. Y eso nada. En la catequesis parroquial tiene que hacerla en su parroquia, tanto para la comunión como para la confirmación. Grupos de adolescentes, sé que es lo más difícil.
Pero hay adolescentes y adolescentes, y también hay una primera adolescencia que generalmente no es tan dura. Tú puedes empezar una catequesis de adolescentes inmediatamente después de la primera comunión, por ejemplo, en tu casa. Tampoco es tan difícil a los 11 años. Más difícil a los 15, a los 14, a los 16. No es lo mismo chico que chica. No es lo mismo, tú tienes dos hermanos, a veces gemelos, y son distintos, ¿no? Es decir, uno ha sido mucho más dócil y otro ha sido desde el principio más rebelde. Bueno, pues haz lo que puedas. Estos son instrumentos a vuestro alcance. Instrumentos que cada uno de ellos va acompañado no solamente de un tema, sino de un vídeo explicativo para vosotros, para que podáis dar la catequesis a vuestro niño diciendo, mira, tienes que destacar esto, o a vuestro jovencito adolescente, tienes que destacar esto. Creo sinceramente que la mayoría de los franciscanos de María que están en escuela de agradecimiento tendrían que convertirse en catequistas. Tendrían que pasar además de su pertenencia a la escuela de agradecimiento, tendrían que convertirse en catequistas de otros. Tenemos que funcionar como la rosa mística, ¿no? Que cada uno de los pétalos de la rosa se transforma en una nueva rosa. Bueno, pues nosotros somos pétalos de una rosa que tiene que dar lugar a una nueva rosa, es decir, tenemos que dar lugar a una nueva escuela de agradecimiento. Con unos amigos, está yendo a tu escuela, pero reúne a unos vecinos, 2, 3, después crecerá si tiene que crecer. Con tu esposo, en tu casa, con tus hijos, con tus nietos. Y lo importante es que tengamos claro que tenemos un tesoro, que este tesoro se nos ha dado para nosotros, pero no solo para nosotros, y que por lo tanto tenemos el deber y el derecho de difundirlo, de crecer y multiplicaos, no por engordar nosotros, sino para que el Señor sea conocido y amado. Es un tesoro, es un instrumento, y ahora depende de cada uno de nosotros cuánto aprovechemos ese instrumento para nosotros mismos, para los nuestros y para el bien de Cristo y para el bien de su Iglesia. En vuestras manos queda, yo no soy el que os envía, yo no soy el que os llama. Os dije el primer día, la llamada es de Dios, es una vocación, el Señor llama, el Señor toca tu corazón y es el Señor el que te dice, te necesito. Ante esa llamada de Dios, cada uno tiene que dar su propia respuesta. Terminamos con un momento de oración en silencio.